Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, nuestra querida comunidad? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas a este espacio que, bueno, como ayer fue feriado acá en Argentina, 9 de julio. Buenas noches, voy a ir haciendo ingresar a mi equipo. Este es el programa oficial de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral y van a ir ingresando mis coequippers. Bueno, aquí viene Pato Bartkovitsky, o sea, Patricia Bartkovitsky. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va, Ivani? A ver, Acá estoy, acá estoy, ¿estás, Vani? acá estoy, ¿me ven? No te vemos, Vani. Yo a Pato la veo. Eso sí te Yo, veo. yo no la veo. Bueno, no importa, Vanina, no importa. No importa. Vamos igual. ¿Cómo están? Después de un feriado hermoso, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cantidad de Muy gente está bien, entrando? ¿Cómo? muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y que empiece Pato, porque me parece Bien, que, no sé, festejó el 9 de julio. sí, Buenas pastelito, noches. todo. Con todo, con banderas. Pastelito de batata, me gustan los pastelitos de batata. Bueno, nosotros con los dos, con los de batata y con los de membrillo, ¿no, Vani? Sí, bueno, yo no porque estoy celíaca, no tuve el gusto, pero vi que estaban muy ricos, que a todos les encantó. Así que pasamos un hermoso miércoles. Impresionante. Agradezcámosle a Patricia y a Laura Osela Girey, este, que hacen estas delicias gourmet para las fiestas Sí, por supuesto. patrias. Y no solamente eso, no saben los caterings, y bueno, nosotros nos abastecen de las viandas de manera diaria, así que nada, cuando quieran algo, Laura Osela Girey, y van a tocar el cielo con las manos. Bueno, como les dije, estamos en el espacio oficial de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral y les voy a dar las vías de comunicación. Ya tenemos nuestro correo electrónico que es fundación.ruana@gmail.com fundación.ruana@gmail.com. Allí podés comunicarte con nosotros por cualquier cuestión, incluso hasta mandándonos un mail con tu caso, tu historia, que lo podés hacer, como decimos siempre, en nombre propio o a través de un sinónimo, de un seudónimo o de manera anónima. Exacto, bien, se me mezclaron los conceptos. Ahí estamos bien. Y si querés comunicarte vía telefónica, llamas al más 549 si estás en el exterior, 11 38 74 15 11. Repito, más 549 si estás en el exterior, 11 38 74 15 11. Bien, mujeres, compañeras, miembros del equipo, este equipazo que no tiene parangón, coméntenos a todos, incluso a mí también, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, hoy empezamos con un nuevo bloque. Sí, y un bloque con un tema neurálgico, ¿no? Tiene Sí, por mucho para mí. supuesto. ¿Y qué tema es? Cuéntenle a la gente, a ver. Hoy Bueno, hoy vamos a vamos a hablar, hablar de relaciones tóxicas. Exacto, independientemente del vínculo, ¿no? Del tipo de Exactamente, que vínculo. no tiene que ver solo con el tema romántico, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en vínculos y en relaciones, siempre pensamos a nivel pareja, pero no tiene que ver solo con las relaciones románticas, sino con todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Con amigos, con parejas, con familia, con compañeros de trabajo.
Así que empezamos este nuevo bloque que vamos a trabajar mucho en diferentes programas el tema de los vínculos, ¿no? Y esto de estos vínculos sanos que esperamos poder desmitificar y también ir construyendo juntas. Exacto. Y acá vamos a hacer una aclaración, que es que estamos hablando de vínculos tóxicos, no de personas, ¿sí? Nos estamos enfocando en los vínculos, que es la forma en que nos relacionamos, ¿no? Exactamente. Muy bien, estamos de acuerdo. Nos falta repetir totalmente juntas y ya somos como las superpoderosas. Bueno, hay algo que es muy importante. Vieron que este concepto de toxicidad es como que se ha puesto muy de moda y hay gente que descree. Pero ese descreimiento no suma, resta, ¿no es cierto? Porque ¿cuál sería el concepto de tóxica? ¿De qué estaríamos hablando? Para que la gente tome conciencia. Estos vínculos o estas maneras de relacionarnos de manera tóxica, como decía Pato, ¿no? Que podamos diferenciar esto. Tiene que ver con que todos tenemos comportamientos muchas veces que son tóxicos y comportamientos que están fuera de lo sano, ¿no? De lo que nos genera un bien. Y cuando hablamos de relaciones y de vínculos tóxicos, hablamos específicamente de eso, de relaciones que nos alejan del bienestar, ¿no? Que nos generan estrés, incertidumbre, que nos llenan de preguntas, que nos angustian en muchas ocasiones y sobre todo que nos ha pasado mucho a lo largo de nuestra vida que hemos tenido formas tóxicas para relacionarnos. Y cuando nos preguntamos si alguna vez tuvimos relaciones tóxicas, seguramente a todos la respuesta va a ser que sí, ¿no? Pero que nos parecía fundamental de pensar y de ir pensando juntos es que para poder tener una relación sana con alguien, ¿no? Primero tengo que tener una relación sana conmigo mismo. Entonces, si yo no parto de esa base de poder tener una relación sana conmigo, de relación de autocuidado, de autoconocimiento y de todo lo que fuimos trabajando en programas anteriores, va a ser muy difícil que yo pueda construir relaciones sanas y duraderas a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que sea algo sumamente fácil y que sea algo que fluya, no. Todo lo contrario, muchas veces nos resulta muy, muy, muy difícil relacionarnos de manera sana y caemos en estos comportamientos o en estos patrones tóxicos que no nos permiten estar bien. Por eso es sumamente importante que esto sea un trabajo diario y un trabajo cotidiano. Y eso es la invitación a la reflexión y esto que vamos a ir construyendo juntas y sobre todo desmitificarlo desde el sentido de que tenemos que pensar en estas maneras y en estos vínculos que no nos ayudan. Bueno, ¿cómo podemos hacer para poder conocer qué es una relación tóxica y sobre todo para decir, bueno, ¿y qué es una relación sana? Y ahí podamos ir conversando juntas hoy las tres e ir recorriendo este camino de lo que es el nuevo tema de las relaciones. Tal cual. Bueno, yo a lo que me iba a referir, y si querés lo podés describir vos, Patri, es ¿qué característica tendría una de las personas que conforman ese vínculo para que sea tóxico? O sea, ¿qué característica tendría que tener? Normalmente, bueno, hay estudios que dicen que hay más tendencias en un sexo que en el otro. Sí, el 90%. Sí. Dicen que el 90% de las personas son hombres, los que presentan estas características. Son, pero ahí estamos hablando de qué tipo de personas, de narcisistas. Exactamente, sí, sí, son egocentristas, son ególatras, y son egoístas, las tres E. Porque son personas, son ególatras porque se aman a sí mismas. Son egoístas porque lo mejor lo quieren para sí mismo. Y son, ya me olvidé lo que dije, ególatras, egoístas y narcisistas. Egocentristas, todos se centran en sí mismos. Tienen estas tres características muy, muy marcadas. Y el narcisista, que es el tope de gama, ¿no, Vani?
Sí, exactamente. Y cuando tenemos una personalidad de este tipo o rasgos de este tipo, es muy difícil que podamos vincularnos de manera sana. Pero sobre todo también es muy difícil que podamos identificarlas. Algo que dijeron ambas y que es muy importante es el tema que a veces naturalizamos ciertas cosas, ¿no? Y las vemos como naturales y al verlas de esa forma también hace que nos olvidemos un poquito de hacernos preguntas con respecto a estas situaciones. Entonces, si no somos capaces de poder hacernos preguntas, y poder decir, oh, para esto está bien, esto me suma, esto me ayuda, bueno, seguramente nos costará mucho más poder identificarlas. Desde el lado del narcisismo es imposible que se pueda pensar en ser lo menos, ¿no? Pero sí, de cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos y empezamos a ver qué cosas nos ayudan y qué cosas no, vamos a poder desmitificar esto. Y sobre todo tener en cuenta esto que decía Pato de las tres E, tiene que ver mucho con una relación de poder, ¿no? Y sobre todo en estas formas tóxicas de vincularse se juegan roles de poder. Y esos roles de poder generalmente están en manos de alguien que ejerce ese poder por sobre otra persona y no permite que la otra persona sea, ¿no? Algo que es importante es decir, bueno, si yo tengo una relación sana, individualmente me siento feliz, individualmente tengo una vida, ¿no? Hay como espacios propios, ¿no? Hay una construcción que va de a dos, pero desde una singularidad. Y en esto también de poder pensarlo desde el lugar de decir, bueno, nada, me planteo una relación sana, qué tiene que tener o qué cosas no tiene que tener, vamos a partir siempre de esa base. Si yo no trabajo en mí misma, si yo no trabajo conmigo, con lo que tengo, es muy difícil que pueda construir un vínculo sano con otro. Algo que yo charlo y trabajo mucho con los papás en consultorio, en lo cotidiano, es que yo a veces digo, antes de ser padre hay que hacer terapia, hay que hacer un proceso de autoconocimiento muy grande y lo llevo también para el lado de, bueno, antes de construir cualquier tipo de vínculo, es importante poder hacer un proceso de sanación propio, porque a partir de ahí ya no le cargo mi felicidad al otro. No sé si eso se llega a entender, porque a veces le tiramos encima todos nuestros traumas, todas nuestras culpas, todos nuestros Estoy resentimientos buscando a a otra otro que me haga persona. feliz. Exactamente. Y mi felicidad y mi bienestar es un derecho, pero también es una responsabilidad propia, ¿no? Entonces es muy importante que podamos pensarlo desde ese lugar. Bueno, si yo quiero relacionarme de una manera no tóxica, lo primero que tengo que hacer es trabajar en mí, ¿no? Y con la responsabilidad que eso conlleva. Bueno, justamente hablando de lo que vos estás diciendo, ustedes saben que yo participo de muchas organizaciones y hay organizaciones de mujeres serias, como por ejemplo Fundación Flor, que en el último estudio que hizo junto con ONU Mujeres, con la Organización de las Naciones Unidas, dio como resultado que de cada 10 mujeres, 6 son dependientes. Entonces no podemos explicarnos cómo a esta altura del partido, diría mi padre, para decirlo claramente, con todo el empoderamiento que hemos logrado, eh, las mujeres al frente de todos los géneros, porque en realidad eh, el feminismo real, el sano, es el que brega por los derechos de todos los géneros. ¿Cómo podemos estar 6 de cada 10 en un grado de dependencia donde no somos capaces de construir una vida propia si no dependemos de un vínculo donde otro cubra mis responsabilidades y tome las decisiones sobre mi vida? Eso es alarmante, ¿no les parece? Sí, totalmente, totalmente. Los estudios también indican, marcan esta diferencia entre el hombre y la mujer, que la mujer tiene esta tasa tan alta de dependencia emocional, Sí, mientras que económica, de todo tipo ese. Dependencia arrastra, integral. mientras que el hombre lo que sufre es la dependencia sexual, Sí, es la más fuerte, por lo ¿no? menos es lo que se ha estudiado, que Sí, generalmente quedan agarrados de esa dependencia, ¿no es cierto? sí. El- Que no se da en la mujer. lo que pasa es que de un tiempo a esta parte
lo que ha cambiado es el concepto dentro de los vínculos de cómo es la construcción, o sea, el vínculo hoy tiene un enfoque más bien sistémico, donde los que los conforman son por lo menos dos o más, pero son individuos que deben caminar a la par, por eso no debe ser uno dependiente del otro, sino al contrario, y después complementarse, ¿no? Incluso las diferencias hacen el mejor complemento, ¿no? Eh, pero el tema está desde ese rasgo más importante, ¿no, Vani? Sí, por supuesto, y sobre todo algo que ustedes vienen nombrando también es que esto es absolutamente cultural. Lo que es una relación Exacto. sana hoy en día no es lo mismo que pensábamos hace 10 años atrás o 20 años atrás. Hoy en día se comunica muchísimo con respecto a lo que es esta construcción de un amor sano o de conceptos que son nuevos en nuestro mundo. Entonces, culturalmente hoy en día lo que se piensa de una relación sana no es lo mismo que se pensaba hace tiempo atrás. Entonces eso también fue creando un avance por sobre todas las cosas y en la posibilidad de hacernos preguntas y esto de poder romper los patrones, esto de decir, bueno, esto me hace bien, esta relación me suma, esta relación me nutre o esta relación me quita la energía. Bueno, toda esta capacidad de poder hacernos preguntas viene de la mano de lo cultural y de esta revolución cultural que se ha dado en estos últimos años, que ha generado un montón de protagonismo también, ¿no? En las mujeres, por sobre todas las cosas, y en este trabajo tan profundo y tan personal en pensar y resignificar lo que son nuestros vínculos y nuestras maneras de relacionarnos. Claro, tal cual. Porque el tema es que se acuerdan que, bueno, hoy se sigue repitiendo en muchos ámbitos que supuestamente son profesionales, que ponele, buscas tu media naranja, ¿no? O que buscas tu otra mitad. Eso se desterró hace años. O sea, Estamos infelices como no hay estamos. nada más tóxico que buscar la mitad que te falta. Si te falta algo es porque tenés que trabajar en vos, en tu amor propio, en tu autoestima, pero no buscarlo en el afuera. No importa el tipo de vínculo que sea. O sea, todos los individuos que conformen ese vínculo, incluso los intrafamiliares también, deben Por caminar a la supuesto. par para después y tener una vida propia, proyectos propios, sueños propios, para después, caminando a la par, construir a través de consensos, ¿no? Sueños compartidos, proyectos compartidos, pero uno tiene que tener una vida andando, una vida propia, tomar decisiones propias, llevarlas a la acción a través de elecciones certeras, en el aquí y ahora, o sea, es lo que decía Vanina, si vos no trabajás primero en vos, no podemos pretender poder construir un vínculo que sea sano, porque justamente un Totalmente. vínculo sano lo que tiene es que hay el más sano de los dos o de los varios que conformen ese vínculo es el que menos necesita de los demás. Por eso se dice que, por ejemplo, si vamos a un vínculo de pareja, lo que debe haber entre dos personas es un deseo, no una necesidad. No hablamos del deseo desde lo sexual, netamente, ¿no? Hablamos del deseo de compartir la felicidad de ambos. Y lo mismo pasa en grupo, ¿no es cierto, Patri? Totalmente. Yo muchas veces, ¿no? Cuando vienen y me dicen, no, porque estoy mal, porque esto, porque estoy solo, porque estoy sola. Paremos un cachito. O sea, Claro. que estar acompañado no va a cambiar eso. Primero, Totalmente. tengo que estar bien yo, tengo que estar bien conmigo mismo, tengo que estar bien solo, porque esa es la única forma en que después voy a estar bien acompañado. Por Y esto, supuesto. cuando vos analizás estos casos, ves que es gente que, así como no puede estar bien en una relación de pareja, tampoco puede estar bien en sus relaciones o de amistades o familiares, ¿sí? Porque ahí la dificultad es que no se está trabajando un tema personal, no logran estar bien consigo mismos. Es que si vos te Exactamente. sentís solo o sola en una multitud, la soledad es un estado interior y no tiene que ver Sí, con los demás. totalmente. Totalmente. Yo Exactamente. siempre
les hago la misma comparación. Si vos estás bien con vos mismo, vas a estar en el paraíso estando en el infierno y viceversa. Porque ¿qué comprende la soledad, Vani? Y es que el concepto de soledad también es un concepto muy culturalizado en el sentido de que, bueno, ay, no, no sé si recuerdan la obra de teatro esta de Linda Pérez, que era No seré feliz pero tengo marido. Exacto, tal cual. Estuvo, pero me recuerdo que estuvo años y años y años y años en cartelera, ¿no? Sí, con éxito de taquillas. Claro, y nos conectaba desde el peor lugar posible, ¿no? Bueno, decir, bueno, si sos feliz o no sos feliz no importa. Entonces, hoy en día, en el mundo capitalista en el que vivimos y culturalmente esto de que la sociedad espera mucho de nosotros, también espera que no estés solo, ¿no? Y el sentimiento de soledad no tiene que ver con estar en pareja o no. Uno puede estar en pareja y sentirse absolutamente solo. Y uno puede estar rodeado de un montón de personas y sin embargo sentir una sensación de soledad enorme. Siempre es importante que podamos trabajar sobre la calidad y no sobre la cantidad, ¿no? A veces también pasa mucho con los niños que dicen, ay, tengo poquitos amigos y me gustaría tener un montón, ¿no? Y esto de cómo esto de lo masivo nos hace sentir más seguros. Y la realidad es que si vos tengas 1, 2 o 10, no va a cambiar ese sentimiento de soledad o esa sensación de sentirse solo. Esa sensación de miedo y de vacío tiene que ver con la calidad de las personas y de los vínculos que nos rodean. Y esto es muy, muy, muy importante al poder encontrarnos y al poder trabajar en el amor propio, ¿no? Algo que venimos charlando y charlando, conversando muchísimo juntos. El concepto de soledad es completamente subjetivo, pero también está marcado por la cultura. Entonces también a veces estamos confundidos y estas cosas, estas propagandas o lo que nos llevan a pensar o a meditar o a ir con la corriente, tienen que ver con lo cultural y tienen que ver con imposiciones y cosas que se esperan de nosotros. Lo importante siempre es la calidad de nuestros vínculos y la calidad con el vínculo más importante, que es con nosotros mismos. Es que me acuerdo la primera vez que hice terapia, que tenía 23 años, lo primero que me dijo mi terapeuta es, para vos, ¿quién es la persona más importante en el mundo? Claro, yo hice un silencio enorme, ¿no? Que se cortaba con un cuchillo. Y ella me dice, la persona más importante en el mundo siempre tenés que ser vos. Y siempre primero vos, porque vos no podés brindar a los demás lo que no tenés para vos. El tema está, vos trajiste muy bien, Vanina, el caso de la obra de No seré feliz pero tengo marido. La cantidad de relaciones, no solamente relaciones de pareja, incluso hasta de familias, de amistades, que por esa, buenas noches, gracias por estar, son muy importantes para nosotros, gracias, ojalá les resuene todo esto, seguramente sí. La cantidad de relaciones, de vínculos, que están basados netamente en una dependencia. O sea, no sé, a ver, me separo, me siento vulnerable, ¿no? Si vemos las estadísticas, coincide con lo que dijimos del 90%. La mayoría vuelve a la casa de los padres. ¿Por qué? Porque le cocinan, porque le limpian, porque tiene una cama limpia, porque no tiene que pagar un alquiler. Extremadamente, o sea, independientemente de que tenga o no tenga una necesidad en cuanto al económico. Muchas veces no hay una necesidad económica. Y vuelven a convivir con los padres y vuelven al rol de hijos, cuando en realidad deberían, que es lo más saludable para uno, continuar esa vida independiente, continuar esa vida propia y poder deconstruirnos y construirnos como renacer, ¿no? Esa resiliencia de volver a construir un hogar propio, aunque seamos nosotros solos, en un lugar nuevo, ¿no? O si es la otra persona que se va y yo me quedo, bueno, transformar ese hogar que había sido una construcción con otro o con otros en mi espacio, con mis características.
el estado de confort es uno de los enemigos más grandes de esta situación particular en cada uno de los individuos que intentan conformar estas dinámicas tóxicas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo que lo estático no nos va a llevar al crecimiento nunca, porque lo que buscamos siempre es un proceso, ¿no? Y lo más sano es un proceso. Y a veces salteamos o escondemos o interrumpimos procesos y es ahí donde va a costar o va a hacer que volvamos a repetir de nuevo conflictos, patrones, situaciones conductuales. Entonces es súper importante que podamos trabajar en un proceso. Y lo que hacemos cuando nos vamos corriendo y vamos escondiéndonos de estos procesos es donde estamos más complicados a la hora de poder sanar, a la hora de poder hacer un duelo, de volver a construirnos, ¿no? Y es complicado, claro que sí. Sobre todo porque la mayoría lo toma, o sea, tomando un motivo conductor, ¿no? Un hilo conductor, la mayoría lo toma como un fracaso. Y justamente es lo que menos es. O sea, cada experiencia nos trae un aprendizaje, siempre hay algo positivo, ¿no? Que tomar nada. Ay, Patricia. Totalmente. Yo siempre digo que el fracaso no existe, porque es aprendizaje. Entonces, no es que fracasé, es que aprendí algo. Aprendí que el camino es otro, no es ese. Entonces, bueno, tengo que rediseñar, tengo que replantear y, bueno, volver a poner en el GPS las coordenadas y seguir. Y yo creo que el eje de todo esto son cómo se manifiesta en nosotros, ¿no? Hablamos de una sensación de agotamiento emocional que muchas veces llega al extremo, la necesidad constante de complacer al otro para evitar conflictos, cuando hay algo que se identificó ya hace un tiempo y que una cierta o relativa cantidad de ese conflicto, como muchas cuestiones, ¿no? Como el ego y otras cuestiones más, cierta cantidad es sano, a cierto nivel, después para arriba, obviamente que no, pero hay gente que le tiene tanto miedo al conflicto que es capaz de estar constantemente complaciendo al otro, a los otros, como incluso para sentir que pertenece, ¿no? Después sí. El tema de la minimización de los sentimientos que le sucede a esa persona, o los problemas que tiene, como que la cantidad de problemas va increciendo, ¿no? Además de un aislamiento progresivo que va terminando en una situación de una persona ermitaña que ya prácticamente no empieza a no tener contacto con el mundo real y si vos preguntás, a veces te dicen, y la verdad es que quisiera hacer un pozo y meterme adentro, ¿no, Vani? Sí, por supuesto, y estas cosas que nombrás son señales de alerta, ¿no? Estas famosas red flags que tanto se hablan ahora y están tan de moda y hay tantos TikTok y tantos videos, tantos reels de Instagram también que hablan de eso, ¿no? Bueno, estas famosas banderas rojas que nos dicen, esto no está tan bueno. Por eso algo que creemos importante y que pensábamos también cuando pensábamos este nuevo bloque y pensábamos en el tema de las herramientas, qué cosas nos ayudan. Bueno, esto de barrer todos los mitos, poder resignificar esta manera de vincularnos, poder pensarnos y hacernos preguntas, es lo que nos va a permitir decir, por acá es, por acá no es, o es por acá, pero de manera distinta y poder replantearlo, ¿no? Y sobre todo cuando hay algunas de estas señales de alerta, es importante que podamos hacernos preguntas y eso nos da la posibilidad de frenar y a partir de ahí, bueno, ver qué hago con esto. Estas señales que nombrabas vos, Lau, tienen mucho que ver con estas cosas que no son sanas para nada, pero que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Algo que sucede un montón a diario a la hora de relacionarnos es la intensidad en el vínculo. Y esa intensidad a veces es tan grande que hace que nos olvidemos de todo lo anterior.
Patri hoy hablaba, decía, bueno, esto de sentir que nos completa, ¿no? Esto de esta intensidad a veces nos nubla la visión. Y eso no quiere decir que cuando uno recién forja una amistad con alguien y está súper feliz y a gusto, no quiera darle para adelante, o cuando se lleva muy bien con los compañeros de trabajo también se sienta feliz, se sienta cómodo, diga, ay, qué lindo, ¿no? No tiene que ver solo con esto. Pero sí a veces nos pasa también cuando construimos una pareja, que ese primer tiempo de enamoramiento es esta sensación de plenitud tan grande que no nos permite ver con claridad, no nos permite pensar, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas señales de alerta, porque a veces me dicen, ay, pero bueno, ¿cómo hago? ¿O por qué no veo? ¿O por qué no me di cuenta de esto? Bueno, realmente cuando hay tanta emoción, tanto sentimiento y dificultad para regular esas emociones, no nos damos cuenta, ¿no? Pasan de largo. Entonces no podemos identificar qué nos está ayudando y qué no. Por eso estas señales de alerta que dábamos, Lau, son tan importantes para darnos cuenta, para hacer un insight, ¿no? Esto significa darse cuenta, ¿no? De poder reflexionar sobre algo, de que algo no está bien. Y esas banderitas rojas tienen que ser una luz que se enciende de peligro y a partir de ahí pensar. Si me aíslo, si la persona que está al lado mío hace que yo me aísle, no es una relación sana. Si la persona que está al lado mío desvaloriza mis emociones, desvaloriza mis sentimientos, desvaloriza mis logros, no es por ahí, no es una relación sana. Si yo estoy más estresada, más cansada, más angustiada, bueno, eso no es una relación sana. Si yo tengo que estar complaciendo al otro o haciendo cosas para que el otro no se enoje, para que el otro no me diga nada malo, eso no es una relación sana. ¿Sí? Son estas dinámicas tóxicas que no nos ayudan. Y algo para que tengas en cuenta, vos, yo y todos, ¿no? Es muy importante que pensemos y que repensemos este tipo de dinámicas que no nos ayudan y que nos agotan mentalmente, pero que también sepamos, ¿no? Porque esto no tiene que ver con las culpas, que ninguno de nosotros y nadie es 100% sano todo el tiempo. No. Estas dinámicas tóxicas las tenemos todos. Todos tenemos estas formas no sanas de relacionarnos. Pero bueno, si yo tengo la capacidad de poder pensar y decir, uy, por acá no es, seguramente tenga la posibilidad de crecer y que a partir de ahí pueda haber un proceso. No, lo que iba sí, dale. Desde edades muy tempranas, ¿no? Exactamente. Desarrollar estas cosas. Entonces, como adultos responsables, también ir ayudando, ¿sí?, a los chicos a ir identificando estas cosas. Cuando, ¿no? Porque siempre se da que hay grupitos, que hay un líder que es el que siempre tiene que hacerse lo que él dice, porque estamos generando, si nosotros podemos trabajar eso, estamos generando un win-win, porque por un lado estamos permitiendo que uno no se somete y por el otro lado que vamos apaciguando, ¿no? Esta conducta de parte del otro, que siempre hay que hacer lo que digo yo. No, ¿por qué siempre hay que hacer lo que decís vos? Hoy vamos a jugar a lo que digo yo y que pueda aprender, ¿sí?, a balancear esa conducta. Entonces tenemos que estar ahí con el ojo atento y bueno, ni hablar después cuando empieza la adolescencia, ¿no?, con el tema de pertenecer y demás. Sí, lo que vos hablas, Patri, es muy grave porque es una de las técnicas más tradicionales que se dan en los casos, sobre todo de adolescentes, es el tema de la técnica del escape, ¿no? Y que lo peor es que estas cuestiones que yo voy a nombrar ahora, que me alarman de una manera que yo no entiendo como algunos familiares, porque no necesariamente pueden estar bajo la tutela de padre o madre, sino la familia compuesta como sea, mientras que esté basada en una estructura de amor, no se alertan y al contrario, incluso aquellas que son protagonistas tienden a justificar estas cuestiones. Por ejemplo, el control excesivo. Ay, me controla porque me ama. Quiere saber todo lo que hago porque me ama. Lo toman como una muestra de interés. Todas estas cosas
hablan de temas a trabajar en autoestima, ¿no? En lo personal. La manipulación emocional. Ese hecho de persuadirte, de manipularte y hacerlo a través de la culpa o de lo que más te duele, ¿no? Y dar en la llaga como para que te sientas en una situación donde tengas que otorgar lo que el otro quiere o lo que los otros quieren, el hecho de las críticas constantes, pero de la mano de la desvalorización, o sea, subestimar al otro, denigrar al otro como persona, todo el tiempo estar marcándole los errores, ¿no? Denigrarlo al extremo de decir o no servís para nada o todo lo haces mal, con una generalización que lo pone al otro en un lugar, ya les digo, yo creo que no lo pone ni siquiera en un lugar ínfimo, sino que lo mete abajo tierra. Es como si le pisara, para decirlo gráficamente, le pisara la cabeza al otro. El tema de la falta de respeto por los límites. O sea, hay personas que tienen tantos temas de autoestima y de amor propio que trabajar, que como no saben autolimitarse, que es parte de esa autoestima y ese amor propio, tampoco lo que hacen es poder ponerle límites a los demás. Y eso es muy grave, porque no poner límites es dejar que el otro incluso hasta cuarte tu propia libertad, ¿no es cierto? El tema de la comunicación disfuncional, que ese ruido en la comunicación, o que la comunicación sea en realidad, en vez de un diálogo, que sea un monólogo. Hay alguien que habla y hay otro que calla y otorga, ¿no es cierto? Y después el tema de los celos patológicos, o sea, los celos que son enfermos y que también quienes son víctimas tienden a justificarlos como si fuera parte del interés que el otro le muestra, ¿no? Yo creo que en esos extremos, como decimos nosotras, el acto de egoísmo es pedir ayuda, ¿no, Vani? Sí, por supuesto. Cuando hay celos, hay inseguridad, absolutamente. No hay ningún tipo si yo estoy celando a alguien, tiene que ver con mi inseguridad siempre. Y donde hay que trabajar es en uno mismo. Uno puede tener conversaciones en donde pueda decir algo que le incomoda, algo que no le haya gustado, o algo que lo haya herido. Sí, por supuesto que sí. Pero cuando hay celos, y cuando hay estos celos que siempre tienen que ver con las inseguridades propias, no ayudan y no construyen nunca. Y los celos nunca son muestras de amor. Los celos son inseguridad manifiesta y sobre todo deseo de control, ¿no? Esto del sentido de propiedad. Y no solo con las parejas, con las amistades también pasa lo mismo. Y es a veces asfixiante, ¿no? Y en los niños lo vemos todo el tiempo como una dinámica. Esto de querer marcar, ¿no? De marcar territorio, esto de decir, bueno, el celo tiene que ver con el sentido de pertenencia. Y si nosotros creemos que alguien nos pertenece, claramente es porque no estamos amando como corresponde y no nos estamos vinculando de una manera sana. Si realmente empiezo a sentir celos, bueno, entonces ese es el momento para darme cuenta que tengo que trabajar en mi inseguridad y que tengo que trabajar en mis modos de vincularme. Alguien que quiere bien a otra persona no se pone celoso porque en primer lugar no tiene ningún tipo de sensación de pertenencia sobre alguien. Porque si yo estoy celoso y creo que alguien es mío y que alguien me pertenece o que me debe ciertas cuestiones, lo estoy convirtiendo en un objeto, ¿no? Y es un objeto que yo le quito todo tipo de posibilidad de sentimiento, de sensación, ¿no? Entonces estoy ejerciendo poder sobre la otra persona. Y si yo amo a quien tengo al lado, si yo quiero y respeto a mi pareja, si yo quiero y respeto a mi hijo, si yo quiero y respeto a mi amigo, a mi amiga, nunca voy a buscar controlarlo y nunca voy a querer que sea mío y de nadie más. Porque ahí ya estoy siendo carente completamente y lo estoy haciendo carente al otro de vida, de vivir.
¿no? Entonces, todo esto que nombrabas, Lau, antes, tiene que ver con esto de la inseguridad y del control. Y cuando hay inseguridad, cuando hay control, cuando hay falta de comunicación, y cuando hay ejercicios de poder más de un lado que del otro, no hay posibilidad de que haya una relación sana. Y siempre esto de los celos se relaciona con el victimismo también. Con esto de victimizarse, ay no, porque yo te quiero tanto, ay no, porque yo te amo, yo no me merezco que vos me hagas esto, ¿no? Entonces a veces nos quedábamos enganchados en este discurso y pensamos, ay, ¿tendrá razón? No, si algo me hace mal, no es por ahí. Si vos me abandonás, Ah, yo me mato, como el caso que habíamos dicho, ¿no? En uno de los programas anteriores, de esa persona, hombre, que agarró la cuchilla y amenazó a su mujer, que se estaban separando, y le dijo, si vos me abandonás, yo me mato porque sos la única persona, o sea, si sin vos no soy nadie. Esa fue la frase. Así que lo que estás nombrando es una alerta, porque incluso si ustedes se interesan por ver todas estas cuestiones en documentos que son estadísticos y que tienen estadísticas que son nefastas, porque ahí se cuantifica absolutamente todo, todo está en un índice, desde que se formó la figura del femicidio, sobre todo en la legislación argentina, todo esto de lo que estamos hablando, si no se controla en el tiempo y se magnifica, se exacerba a niveles donde ya llega un punto en que, como decía Vani, el otro es de tu propiedad, termina mal. No hay final feliz. Yo no quiero sonar alarmante, pero no hay otra verdad que la realidad, y las cosas pasan y siguen pasando, aunque se difundan o no, y hay que ser conscientes de eso. Por eso ayer le dije a un papá y a una mamá de una paciente que tiene una pareja tóxica, lo que les dije fue, por favor, no dejen de observar y estar cerca de esa pareja. Porque hay señales, uno ya como profesional y después de tantos años, como hablábamos el otro día en reunión de producción con ustedes, chicas, ya olés, ya ves en 5 dimensiones, escuchás en 5 dimensiones y ya te das cuenta de estas banderas rojas, de estas señales de alarma, que vos decís, a ver, tu paciente hoy te dice algo, empieza, ¿no?, otra etapa del proceso, y mañana te manda un mensaje y te dice que no, quizás no necesita más la terapia y que va a hacer lo que el día anterior te dijo que era lo que menos quería hacer para su vida. O sea, no hay lógica en una dinámica tóxica de un vínculo, no hay lógica. Una de las cuestiones que no hay es eso, es lógica. No hay nada que sea coherente, porque justamente ni el que es el que ejerce el poder está en condiciones de tener un pensamiento coherente, por lo tanto sus acciones no lo son, ni lógicos ni coherentes, y menos el que está sometido a esa dominación o a ese derecho de propiedad, ¿no es cierto, chicas? Sí, totalmente. Y acá yo vuelvo a insistir en el tema de que los adultos tenemos que estar atentos, porque estas dinámicas se empiezan a ver mucho, por ejemplo, desde la adolescencia. Hoy en día, bueno, hay muchos que están con el teléfono de la manzanita, que tienen una característica que es que pueden ver
donde están los que tienen el mismo teléfono, entonces se controlan, son grupos de amigos y se controlan entre ellos y otra vez estás en lo de Pirula, y otra vez estás allá, y otra vez, ¿no? Pero Facebook te manda una notificación diciéndote en qué zona están tus contactos. O sea, ¿no? Y cuando como adultos empezamos a observar estos patrones, estas dinámicas, ahí es donde tenemos que estar alerta para, bueno, porque si nosotros podemos empezar a educarlos desde ese momento, que estas son señales de alarma, bueno, vamos ganando tiempo, ¿no? Porque después estas cosas, y claro, y entonces vos pasás más tiempo con Susanita que con conmigo, entonces la querés más que a ella, y sos mi única amiga, ¿no? Y entramos en estos, que si entran en esta dinámica, estos patrones después los van a repetir indefectiblemente cuando entren en una pareja, y que sea una relación tóxica, porque no van a poder verlo porque están acostumbrados a relacionarse de esa manera. Sí, y lo más peligroso, que vos me dirás, Vani, lo más peligroso es que cuando una de las personas que conforman ese vínculo donde se da esa dinámica tiene poder económico, compra la voluntad y el sentimiento de los demás, ¿no es cierto, Vani? Por supuesto, y algo que vamos a hablar también en programas posteriores y algo que vamos a trabajar mucho es el concepto de violencia, ¿no? Y estos diferentes tipos de violencia que nos marcan y marcan por sobre todo nuestras relaciones. Algo que me parecía importante que decían ustedes también es esto de tener en cuenta las conductas de riesgo, porque muchas veces minimizamos situaciones, circunstancias que nos comparten nuestros niños, que nos comparten nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿no? Y no hay que nunca minimizar una situación así. ¿Por qué? Porque hay un montón de conductas de riesgo que llevan a otras. Y esa cadena es lo que convierte una relación en una relación de riesgo latente y manifiesto, ¿no? Entonces es muy importante que no minimicemos. Hay un montón de cuestiones para trabajar y que vamos a seguir trabajando, por supuesto, en programas siguientes, ¿no? Pero a veces nos paramos y decimos, ay, ¿por qué no largo esta relación? ¿O por qué no puedo? O porque, bueno, seguramente en primer lugar haya una cuestión de merecimiento, esto del concepto de decir, uy, yo me merezco algo mejor o yo me merezco esto. Cuando juegan tanto con nuestra autoestima y cuando nosotros no tenemos un trabajo personal grande, siempre donde más nos van a pegar es donde más nos duele. Entonces muchas veces sentimos que no merecemos algo mejor. Y en lo primero que hay que trabajar es en eso, en ese merecimiento, ¿no? Y otra cosa que pasa mucho y muy a menudo es esto de decir, uy, invertí tanto tiempo en esta pareja, o somos amigas desde hace tantos años, ¿no? Entonces pensamos que esa inversión de tiempo es una pérdida. Y ahí vamos otra vez con este concepto que nos traía Pato de el éxito y el fracaso, ¿no? Tenemos el chip a veces tan metido y tan marcado, ¿y qué importa si son 10 años, 1 año o 6 meses, ¿no? Lo importante es decir, hasta acá, o resignifico este vínculo, si es posible, o si no, me va a tocar abrazar ese dolor y a partir de ahí volver a construir. También hay algo que es que, aparte de esta inversión emocional, es esto de la aceptación total e incondicional del otro, ¿no? De este amor, y yo amo a mi amiga, amo a mi pareja, amo a mi mamá, entonces sigo aceptando, y estamos ahí como con sentimientos de que creemos que eso va a cambiar, ¿no? Esto a veces de esa sensación de algún día lo voy a lograr, o conmigo va a ser diferente, o yo voy a poder, ¿no? A veces nos convertimos en centros de rehabilitación de personas, ¿no? Como una granjita de querer estar ayudando a todos, y tenemos esa sensación de que con nosotros va a ser diferente. Y es un denominador común en todas las relaciones, ¿no? Bueno, ese algún día, si no existió, no va a existir. Y es re triste encontrarnos con eso, ¿no? Y encontrarnos con la verdad es absolutamente doloroso. Abrazar la realidad es absolutamente doloroso, pero no es imposible. Y siempre tenemos que partir de esto, ¿no? De
sacar las culpas, pero sí tener las responsabilidades y las herramientas para poder mirar más allá, para poder tener una perspectiva diferente. Y vuelvo a decir, ¿no? Esto es lo que nosotras buscamos como equipo, en primer lugar de salud, en nuestro trabajo, pero como esperamos poder comunicar eso, ¿no? Poder decir, bueno, nos pasa esto, bueno, ¿qué hacemos con esto que nos pasa? ¿Qué hacemos con esto que sentimos? ¿Es importante dejar de naturalizar? Sí, es re importante. Pero muchas veces, si nos aislamos y estamos fuera del mundo exterior, va a ser imposible que podamos hacernos preguntas. Por eso hablemos siempre de lo que nos pasa y no tengamos vergüenza de hacerlo. Obviamente que cuando alguien viene a consulta, y sabe que cuando alguien trabaja como responsable de la salud o como trabajador de la salud, tiene otra escucha y otra forma, ¿no? Y quizás a veces la vergüenza no está, pero muchas veces los pacientes, los consultantes, tienen miedo de contar cosas y tienen vergüenza, ¿no? Porque la sociedad Bueno, nos hace querer tener vergüenza, tal cual, nos tal lleva a cual. ese lugar, ¿no? Y la realidad es que no hay que tener vergüenza, y nunca hay que tener vergüenza de hablar de lo que sentimos. Y eso también tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Que no tengan vergüenza de expresar lo que sienten, que no tengan vergüenza de decir que no tengan vergüenza de decir, uy, esto no está tan bueno. Quizá le diga a fulanito que me hizo mal lo que me dijo, ¿no? Es re importante que podamos hablar, sigamos trabajando en esto, sigamos trabajando juntos en poder poner en palabras lo que sentimos. Eso nos va a hacer sentir mejor y nos va a hacer encontrar con nosotros mismos. No, totalmente. Aparte de lo que vos decías, nunca es una pérdida. Siempre es una Por ganancia, siempre suma, porque es lo que decía Pato, es un aprendizaje permanente, ¿no es cierto? supuesto. Lo que pasa es que hay que estar, hoy me decía una paciente en sesión, soy un desastre. O sea, ya si partimos de la base de que vos te Mucha concibís premisa. como un desastre, bueno, ya las red flags creo que se convierten, ¿no? No sé, son como fuegos artificiales. O sea, si vos como profesional no ves eso o tu familia no lo ve, ya estamos en el horno y ni te digo si la persona misma no lo ve, aunque esté en un tratamiento, ¿no? Ahí está muy, a ver, acentuado el rol del profesional, de estar alerta a estas circunstancias y tratar también, como decimos nosotras siempre, al entorno, porque el tema es que, a ver, acá cuando se denigra, arruina todo lo que tiene que ver con autoestima, con confianza en uno mismo, se vive una vida con estrés, con irritabilidad, lo que vos decías de la culpa, de la vergüenza. La víctima siente vergüenza, o sea, el que está disminuido o anulado como persona o totalmente dependiente o incluso se siente que está bien, que merece ser propiedad de otro, cuando es, a ver, en cualquier relación donde hay un amor puro y verdadero, independientemente del vínculo, la libertad es uno de los conceptos fundamentales. Cada uno tiene que ser libre de ser, de sentir, de hacer, de decir, de pensar, ¿no es cierto? Este tema del aislamiento social que hablábamos, hay gente que cae en depresión, en una tristeza persistente, que no ve la salida si no es con esa persona, porque aparte la otra persona que le dice, y no vas a ser nadie si no es conmigo. ¿A dónde vas a ir si no vivís conmigo? Quién te va a aguantar? ¿Quién se va a bancar a la persona que es un desastre como vos? O sea, han escuchado de eso tantas veces en sesión, incluso en terapias colectivas, donde entre ellos se gritan, se dicen cosas, y vos decís, ¿cómo no hay un despertar? ¿No es cierto? Por eso es muy importante el rol del profesional para otorgar las herramientas para poder manejar todas esas situaciones que lo que necesitan es un camino de transformación, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, cada uno tiene su proceso, sus tiempos, pero primero tiene que haber un reconocimiento y una aceptación. Primero comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué les parece?
Sí, definitivamente, definitivamente. Porque si no hay un reconocimiento y una aceptación que lo que hace es que después podamos poner límites claros, ¿no? Y firmes, que el paciente empiece a tener una fortaleza desde el amor propio, ¿no es cierto? Como para ponerse firme y empezar a tener las herramientas como para autolimitarse y a su vez poner el límite hacia el otro o hacia los otros, ¿no es cierto? No hay forma, ese es el proceso, aunque a cada paciente le lleve el tiempo que le lleve. Cada uno tiene su tiempo. Esto es Los límites son absolutamente necesarios. Los límites son parte del amor siempre. Exacto. Y tenemos que aprender a ponerlos y tenemos que ejercitar el hecho de poner límites, ¿no? Cuando aprendemos a escribir, nos ponen un cuaderno con renglones y nos dicen, bueno, hasta acá y hasta acá. Bueno, estos límites son necesarios para que nuestra coordinación visomotora se fortalezca, para que podamos entender y tener relaciones visoespaciales, para que sepamos, bueno, hasta acá del renglón escribimos, después no. ¿Por qué? Porque si no la letra no se va a entender, si no la letra se va a deformar, ¿no? Bueno, los límites son así de importantes como los renglones cuando nos alfabetizamos. Es muy, muy, muy importante que sepamos hasta dónde. Y sobre todo también que el otro lo sepa. Esto de que los límites sean claros, que sean firmes, esto de la comunicación asertiva a la hora de ponerlos, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con que podamos decir, esto no me gusta, esto me hace mal. Quizás antes lo permití, pero ahora no lo voy a permitir más, ¿no? Y eso también tenemos que aprender. Y también tenemos que prepararnos para la respuesta del otro. Sí, para entonces, la resistencia, claro, y pone esos límites. No importa si estos límites no pudiste ponerlos antes. Podés cambiar de opinión, podés haber crecido y cambiado de objetivos, de deseos, de búsquedas, y siempre es importante poder comunicar en todo tipo de relación. La comunicación es la base fundamental de cualquier relación humana. Entonces, si nosotros somos capaces de comunicar lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos y establecer límites claros y firmes, el otro ya va a poder organizarse de otra manera. Sobre todo porque muchas veces creemos o a veces pensamos que el otro es adivino, o muchas veces también sucede que hay personas que tienen patrones y comportamientos tóxicos porque toda su vida vivieron en familias que se relacionaron de esa manera. Entonces, volvemos a lo de naturalizar, volvemos a lo de repetir patrones, ¿no? A veces esperamos que sea no sé, incluso a veces de un padre terrible, hay dos hijos que un padre es terrible y otro como padre es todo lo contrario, ¿no? Como de un mismo padre salieron estos dos hijos completamente distintos. Y bueno, porque uno con su historia la arma, la va construyendo y ve que sale, ¿no? Entonces también, a veces es muy difícil pedirle a alguien que sepa ser un buen amigo, un buen novio, un buen esposo, si quizás en ningún momento de su vida pudo aprender a hacerlo y pudo construir esa personalidad. Bueno, si vos realmente querés mejorar tu vínculo, comunica eso. ¿Prepárate para la reacción? Sí, obvio, por supuesto, porque las resistencias son normales y nos resistimos todo el tiempo. Nos resistimos al cambio porque el cambio genera miedo, el cambio genera incertidumbre. Entonces tenemos que ir aprendiendo a controlar eso y a regularnos. Pero si yo comunico las cosas desde la asertividad, desde la responsabilidad afectiva, el otro va a recibirlo. Y hay un montón de relaciones que pueden resignificarse y transformarse. Y hay otras que no, y que directamente hay que soltar y hay que empezar a duelar. Pero la mayoría de las relaciones puede resignificarse, siempre. Pero es importante que nosotros comuniquemos para que el otro entienda, nos entienda y aprenda y se ponga a trabajar también en estos comportamientos. Totalmente, y para eso es necesario animarse a tener las conversaciones incómodas. Incómodas. Claro que sí. Totalmente. ¿No? La conversación incómoda con nosotros mismos y con el otro. Totalmente. La conversación incómoda es fundamental. Pero bueno, para eso hay que fortalecer
la autoestima, Obvio. ¿no? Y hay que despertar, porque una de las cosas por las que nosotras bregamos, ya sea en las sesiones individuales o en los grupos, o en los talleres que trabajamos, es el hecho del despertar, ¿no es cierto? O sea, vamos, estar en el aquí y ahora, porque recuperar el estado de conciencia también nos saca ese velo de los ojos, ¿no? Y después el hecho de, como decía Vanina, el hecho de hablarlo, de poder comunicarte con tu grupo, ese grupo seguro, ese espacio seguro, que puede ser familia o amigos, además de obviamente buscar ayuda profesional, ¿no? Porque quien te va a dar las herramientas y tiene un espacio seguro y neutral y no te va a juzgar es un profesional. Y además el tema de empezar a nutrirte, a nutrir esa autoestima, a redescubrir esos valores que te movilizan y por los cuales vos no negociarías absolutamente por nada del mundo. O sea, cada uno tenemos valores que han venido de familia, que algunos son positivos y otros no tanto, y otros son totalmente nefastos, porque esa es la realidad, más que valores son cuestiones que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Como los preceptos sociales, por ejemplo, vivir la vida como muchos vienen de familias que han vivido por el que dirán, ¿no? Entonces han vivido condicionados a vínculos con estas dinámicas tóxicas de por vida, incluso hasta sin amarse, ¿no? ¿Cuántas veces hemos preguntado y vos lo amabas o la amabas? Y se hace un silencio y te responde y la quería o lo quería y era de buena o simpática, pero tuviste 3 hijos con esa persona, o sea, es importante el despertar, es importante el despertar sobre todo, y esa decisión de soltar y transformar, volver a una nueva vida como la de Fénix, de construirnos y construirnos, ¿no? El hecho de la transformación es vital. Por eso cuando alguien te dice, yo sigo siendo la misma, sigo siendo el mismo, y es una de las primeras señales de alerta, porque en algún lugar se quedó, o se quedó, tiene 50 y se quedó a los 20 o a los 15 en alguna situación traumática y no salió más de ahí. Hay gente que ha llegado a decirme, y lo hemos hablado en reunión nosotras, no pienso no tener hijos para que no vengan a la vida a sufrir lo mismo que yo sufrí. Y ni siquiera, muchos ni siquiera pueden construir un vínculo basado en el amor. Porque sienten incluso, después de todo lo que han padecido, que por ahí lograron salir, pero no se ocuparon de ese proceso de transformación, o sea, de construirse y construirse. Entonces sienten lo que hablabas vos, Vanina, el tema del merecimiento, no lo merezco. No lo busco porque no lo merezco. Por eso estoy bien así. O por ahí tienen casi 50 y no tienen hijos. Entonces vos preguntás, ¿pero es un sueño por cumplir o por qué no los tuviste? Y no, ya a esta altura, y no porque estuve con una persona que ya tenía hijos, o bueno, porque no se dio. Y yo lo primero que tiendo a decir es, ¿pero es un sueño o era un sueño para vos? Sí. ¿Y por qué lo negociaste? O sea, ¿qué te llevó a negociar eso que era tan importante para vos como, por ejemplo, tener un hijo? ¿No es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que pienso, y lo que pensamos también juntas las tres,
Algo que es fundamental y es algo a lo que te invito y te invitamos concretamente es que puedas reconectar con quién sos. Eso es fundamental para que podamos construir el autoconocimiento, el amor propio y la autoestima. Sea cual sea la situación en la que estés hoy en día, ojalá que puedas pedir ayuda y ojalá que puedas contar con un montón de situaciones, tengas o no tengas los recursos para hacerlo, ¿no? Pero es importantísimo que puedas reconectar con vos, con tu esencia, con quién sos. Y si se te olvidó o si quedó guardado en un cajón, sácalo de donde sea, sácalo de a pedacitos, rejuntá eso, llenate de personas que te ayuden a recordar quién sos, pero reconectar con quien uno es el primer paso hacia la transformación. Y es muy importante cuando estamos sumergidos en relaciones tóxicas y estamos sumergidos en vínculos que nos lastiman, que nos asfixian, que nos destruyen o que nos quitan energía, nos hacen perder quiénes somos, ¿no? Nos perdemos de quiénes somos realmente, de nuestro deseo, de nuestras búsquedas, de nuestros sueños. Entonces, poder reconectar con quién sos, con lo que necesitas, con lo que deseas, con lo que buscas, te hace reconectar con una vida completamente distinta y va a hacer que vos practiques el autocuidado y va a hacer que puedas salir de este lugar de aislamiento, ¿no? Así que la invitación, más allá de cualquier tipo de herramienta que hoy hayamos podido, ojalá darte, es que puedas reconectar con vos y con quién sos, y a partir de ahí construir y buscar y saber que mereces todo lo bueno de este mundo y que si hay cosas que tenés para cambiar y para modificar, se pueden siempre que uno desee y tenga esa búsqueda. Y es imprescindible para poder amarnos a nosotros y para poder amar al otro. Mereces ser feliz, sea si sos empático, si practicas la compasión, si sos responsable afectivamente, y si no sabes cómo, aprende de a poquito, con cosas chiquititas y concretas todos los días, ¿no? Eh, Relacionarnos de manera sana es súper difícil y nos cuesta un montón. Y a veces no importa solo las herramientas que tenemos, todos nos cuesta mucho. Por eso decimos que es cotidiano y es un trabajo arduo. Pero ese trabajo vale la pena, porque va a llevarte a lo más lindo de este mundo, es que a vos te sientas feliz y te sientas pleno. Y esos vínculos, esa manera de vincularte con los demás, va a hacer que cualquier circunstancia de tu vida sea diferente, sea distinta y que sea con otros, ¿no? Porque la vida con otros es hermosa. Así que no te prives de eso, creo que esa es la invitación más grande que podemos darte y lo más lindo también que podamos invitarte en este proceso que estamos haciendo juntos. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, para seguir este cierre, Patri. Me gustaría decirles que cada uno tiene que hacerse responsable de su bienestar, ¿no? Es un derecho inalienable y del cual nos tenemos que hacer responsables. Entonces, hay que poner manos a la obra. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo agregaría que construir relaciones sanas empieza por construir una relación sana con vos mismo o misma, ¿sí? Y que aparte mereces relaciones que te sumen, que te respeten y que te hagan crecer como persona. Facundo Cabral decía que cuando se encontraba con una persona que realmente le sumara, era aquella persona que siempre le dejaba en cada encuentro una enseñanza nueva. Así que eso es lo que le decíamos a todas las personas que estuvieron hoy presentes y que van a ver de manera sincrónica este video, que puedan encontrarse con todo lo bueno que hay en el mundo, que los encuentre y que se quede con cada uno de ustedes y que la vida se hizo para concretar sueños, ¿sí? Se hizo para ser feliz de manera individual y para poder compartir esa felicidad con otros y tener una vida plena. Y cada vez de todo lo que sembrás entre el amor,
y en cada uno de los vínculos, la luz, todo lo que vos sembrás a lo largo de tu vida, va a llegar un momento que cuando estés en otro plano, va a ser todo eso tan bueno, luminoso y lleno de amor y felicidad que te vas a llevar y va a ser el mayor tesoro que puedas tener en tu vida. Así que nos vemos ahora el próximo miércoles a las 20 horas, como siempre, en el programa de la Fundación de Salud Mental Integral Ruana. Te paso de vuelta las líneas de comunicación. El correo electrónico es fundacion.ruana@gmail.com y si estás en el exterior, te comunicas telefónicamente al +549 11 38 74 15 11. Y si no, por cualquiera de nuestras redes. Gracias al Exacto, equipo. acá preguntaban a qué hora empiezan los vivos. El miércoles 20 horas, como dijo Laura recién, y los jueves a las 20:30 con el programa de Te Escucho. Así que esos son los 2 horarios semanales que tenemos siempre. Hoy, por el feriado del día de ayer, nos encontramos las 3 del día de hoy, pero siempre son los miércoles a las 20 horas y los jueves a las 20:30. Síganos en nuestro canal de YouTube, que es un canal nuevo, ahí están todos los videos, todos los programas que estuvimos haciendo y todos los vivos en los que nos conectamos están en el YouTube, en la página de YouTube de la Fundación y de Ruana Rec. Ruana Rec es el YouTube, así que síganos en este canal, compartan, den like, compartan el contenido de calidad. Y no se olviden de seguirnos también en el Instagram de Ruana-Fundación y de Ruana Rec. Y suscríbanse al canal de YouTube, porque no saben lo que ayuda no solamente a visibilizar y a viralizar este contenido de valor para la gente que está en situación de vulnerabilidad y que quizás no tiene los medios para poder acceder, sino también para que este espacio crezca, un espacio que es totalmente independiente y libre y donde tu persona y tu voz importan. Así que acordate, en YouTube, el espacio de Ruana Rec, ¿sí? Ahí tenés todos los videos, los podés ver de manera sincrónica, compartirlos con tu entorno, familia, amigos, o con quien quieras compartirlo, incluso en tu propio perfil, y suscríbete. Así también vos nos extendés una mano de la misma forma en que hacemos nosotras, y la cadena de favores tiene un final feliz. Besos y abrazos del alma para todos. Gracias. Fue una noche increíble. Y bueno, les deseamos lo mejor hasta la semana que viene. El miércoles 20 horas, el programa de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Y el jueves Te Escucho, el programa oficial del Stream Rec a las 20:30 horas. Besos y abrazos de todo corazón. Gracias a todas. Corazoncito. Gracias. Gracias, Chao. chicas. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.